Jesús, Señor y guía de toda Salvador mi vida. y guía, Salvador. Jesús, Señor, Salvador y guía, Gracias. permanente. Isaías 41:10, la palabra de Dios, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te daré fuerza y te ayudaré, te sostendré con mi mano victoriosa. Amén. Parecido a como usted inició, empezó Farid del No, por eso. Así mismo. No, oye. Parecido a como usted inició. Recuérdate que hay con Exacto. cosas, Sí. hay con cosas que el evangelio prohíbe, que no se puede jugar con te eso. Te juro por Dios, oigan, ¿por qué no te juro? Jura por Dios, va bien. Ten cuidado. Te juro por Dios que mi pregunta no tiene mala intención. Ajá. En Palestina nació Jesús. Ahí está la iglesia en Belén. Ok. Ahí se supone que está la tumba de Jesús. También en Palestina. El Santo Sepulcro, sí. No hay tumba. No hay tumba. Pero bueno, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo es posible que en Palestina en un mes hayan matado 5.000 niños inocentes y que Jesús no se manifieste? El niño Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Cómo tú, que eres creyente, que habla con Dios, cómo es posible que no haya una señal mínima de esos 5.000 angelitos que crecieron como creció él en ese desierto, corriendo en una batola, descalzo? ¿Tú sabes a quién yo le voy a hacer esa ¿Dónde pregunta? están esos 5.000 niños? Al primer ministro de Israel se lo voy a hacer. Coño, pero es que... ya, déjalo ahí. Jesús no tiene nada que ver pero con Jesús Dios. no es tan fuerte que pueda agarrar a Netanyahu. No, lo que pasa es que este mundo es un mundo caído. Y convertirlo y ponerlo a llorar, a pedir perdón, a retirar. Las almas no se pueden voltear. Dejémoslo ahí. Bien, esperemos que. Coño, van 5.000 niños muertos. Se resuelva en paz. Libre albedrío. Son dos Los palabras. niños tienen libre albedrío para que lo maten. Libre albedrío de los que hemos venido al planeta Tierra. Démoslo ahí, miren. Sí. Eso es una reflexión dura. Recuérdate que jamás no hizo nada y no tiene su refugio. No, porque lo de jamás ya ustedes lo definen como y no tiene su refugio debajo de los hospitales. Si ellos no van y se refugian en los hospitales. ¿Y qué tienen que ver los niños con eso? Nada, pero entonces los niños de un año, de 2, de 3. Entonces la responsabilidad es múltiple de terroristas que van y se refugian en hospitales para que no lo ¿qué tienen que ver los niños de 3 años con lo que haga tienen su jamás? centro de operaciones debajo de hospitales infantiles. No, los niños de 3 años. Sale de ahí, mata y vuelve a su refugio debajo de un hospital. Y jamás deberían pensar en eso. Bueno, y oye algo. Ninguno de los dos hiciera lo que tienen que hacer para lo que están haciendo. Coño, dice Sabina que se mueven las balas. ¿Usted sabe lo que dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo que no supo reconocer a su Dios cuando vino a salvar. Israel, eso es verdad. Pero bueno, miren, quiero iniciando felicitar a Roberto Casá y al Archivo General de la Nación que ayer inició la 10ª Feria del Libro de Historia Dominicana. 10 años haciendo esta feria, donde se le da valor a la historia. ¿Otra feria del libro? Pero una feria del libro especial de la historia. De la historia. Libro de historia. Coño, no jodan. Del libro de historia. Sí, el libro de historia combinado digital. Que hagan serie de Netflix, que dejen de... Eso viene, no te preocupes, ya con la ley de... Muchacho, la alimentación le está haciendo daño. No, es que los libros nadie los lee. No, pero oye, aquí es libros, aquí estamos hablando de libros, documentales, paneles, conversatorios, una serie de elementos. Y empezaron con algo muy importante. Miren, empezó la feria con la publicación de... Está dedicada a Francisco Alberto Camaño, 50 años después de Playa Caracoles, y ayer se puso en circulación el diario de Camaño de Ño, que está... ¿Era inédito eso? Era inédito. 50 años después lo ponen a circular, lo entregó bueno, eso es interesante. la viuda del héroe de abril, Vicenta Vélez Catrén, se lo entregó al Archivo General de la Nación, y es un dato muy importante para los historiadores. Ahí está todo lo que fueron las correspondencias de Camaño, 3 tomos son desde que fue héroe de la Guerra de Abril hasta que vino en el desembarco de Playa Caracol. Es un asunto sumamente importante, un aporte extraordinario. Roberto, con esta feria, le da importancia a los libros de historia y a la historia, y a la enseñanza de la historia. Yo creo que es muy importante. Hay un programa amplísimo de actividades. Nunca apareció desde hoy, el cuerpo de Camaño. Desde hoy hasta el viernes. Nunca apareció el cuerpo. Desde hoy hasta el viernes, además, la feria está dedicada a los 9 guerrilleros que vinieron con el coronel Camaño en Playa Caracoles: Claudio Camaño Grullón, Harley Herman, Toribio Peña Jaque, Juan Payer Ulloa, Mario Nelson Galán, Alfredo Pérez Vargas, Eberto Lalana y Ramón Euclides Holguín Marte. A ellos está dedicado la feria. Y dentro del programa de actividades, un saludo para Ramón Leonardo, el cantautor dominicano Ramón Leonardo, que escribió la Francisco canción de Camaño, Alberto, coño, Francisco un Alberto, maldito himno viejo de la Guerra Fría. Fría. Miren, entonces el próximo viernes
17, a la 1 de la tarde, va a ser exhibido en el auditorio del Archivo General de la Nación nuestro documental Gilbert, Héroe de dos Pueblos, como parte del programa. Hay varios, se ve el jueves en la noche se va a presentar también el documental Camaño de René Fortunato, y varias actividades, conversatorios, puesta en circulación de libros. Así que felicitamos al Archivo General de la Nación, a nuestro amigo y hermano Roberto Casay, a todo su equipo por esta actividad de tanta trascendencia e importancia. Y antes de mi comentario sobre política, quiero también felicitar a la gente de Downtown por haber en el Palacio del Cine, en el Paseo del Cine Dominicano Downtown, que tienen ahí en Downtown, ayer estrenaron 5 estrellas nuevas. Ahí hay un paseo del Downtown cine, Mall. en Downtown Mall, un paseo en la parte de adelante, ahí bien bonita. Se van colocando, parecido a lo que se hace en Hollywood, estrellas para gente que se destaca en el cine. Y ayer fueron colocadas las de Manolo Zuna, las de Judy Rodríguez, las de Leticia Tonos, de Laura Amelia Guzmán y póstumamente de Pericles Mejía. Fueron manejados por Caribe en Cinema, nuestra amiga y hermana Sumaya Cordero y el presidente del grupo. Mi amiga Sumaya, un abrazo para Sumaya. Extraordinaria, apoyando el cine, y al presidente del grupo, Roberto Carradi, por desarrollar estas actividades que fortalecen la industria del cine en la República Dominicana. Así que felicitaciones, que sigan este tipo de actividades. Miren, los hermanos, son hermanos, sí. Roberto y Michael, ¿verdad? Son hermanos, sí. Miren, en el día de ayer, el presidente Leonel Fernández publicó un artículo en el periódico Listín Diario que se llama Los 7 pecados capitales de la reelección. Un artículo, el presidente Fernández escribe muy bien y hace una especie de parangón sumamente interesante sobre lo que son los 7 pecados capitales tradicionales que se plantean a través de la religión, que como ustedes saben, esos 7 pecados capitales, que lo trabaja muy bien en la Divina Comedia el poeta italiano Dante Alighieri, y de ahí parte el presidente Fernández. Esos 7 pecados capitales son la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Pero el presidente Fernández dice no, hay 7 pecados capitales de la reelección, y brevemente voy a referirme a cada uno de ellos como él lo plantea. Dice el presidente Fernández que el primer pecado capital de la reelección son los altos precios. Según el presidente Fernández, durante los últimos 3 años, el proceso inflacionario ha subido en 25.37% en sentido global, pero que cuando se va de manera particular hay artículos que han subido entre 50, 60 y hasta 70%, y tiene razón el presidente Fernández en eso. La inflación ha sido uno de las complicaciones difíciles, y aunque el Banco Central ha dicho que el parámetro de inflación está logrado, cuando usted va a los supermercados, y cuando usted ve los productos, y cuando usted va a la realidad, se da cuenta que hay un proceso inflacionario que está golpeando sobre todo a la clase media y a los sectores más pobres. El segundo pecado capital es el desempleo y la informalidad. Dice el presidente Fernández, según los datos que posee, que el empleo ha decaído en 50.546, disminuyendo de 2.299.463 en el 2019 a 2.248.000 en este año. Es decir, 50.000 empleos menos partiendo del 2019. Y lógicamente dice que esto ha afectado de manera muy particular tanto empleos formales, si tomamos en cuenta que la informalidad ha crecido extraordinariamente. O sea, se han caído los empleos formales y la informalidad ha crecido. Por tanto, dice el presidente Fernández que la desesperanza y la desilusión ha sido uno de los efectos más fuertes que ha sufrido la población. Por tanto, es el segundo pecado capital de la reelección. Dice que el tercer pecado es el bajo crecimiento. De acuerdo al presidente Fernández, en los primeros 3 años del actual gobierno, el promedio de crecimiento ha sido de 3.5, por debajo del 5% que durante 20 años mantuvo creciendo la economía dominicana. Y va más lejos, algo que nos ha preocupado a todos. De enero a septiembre de este año, escasamente ha crecido el país, 1.7%, por lo que, yo lo he dicho en varias ocasiones, el crecimiento en este año podría no llegar a 3% y quedarse alrededor de un 2%. Entonces, lógicamente, eso afecta, dice el presidente Fernández, a sectores que han tenido un efecto durísimo de descrecimiento, como la minería, la manufactura local, la construcción y el comercio. Han tenido un golpe contundente, por lo cual la economía no ha crecido de manera significativa en este año. El cuarto pecado que plantea el presidente Leonel Fernández de la reelección es el aumento de la deuda pública, que es un gran dolor de cabeza de la economía. El presidente Fernández habla de 26.200 millones de dólares
según las estimaciones es un poquito más, son más de 30.000 millones, pero él plantea 26.200 millones de dólares en poco más de 3 años, y al igual como hice yo cuando hice el comentario la semana pasada, el presidente Fernández dice que eso es 23 millones de dólares diarios, lo que equivale a 1.200 millones de pesos cada día en los 3 años ha tomado este gobierno prestado. 1.280 millones de pesos cada día ha tomado este gobierno prestado. Y eso lógicamente es el cuarto pecado capital. El quinto es el hundimiento del sector agropecuario. Señores, el sector agropecuario que fue tan beneficiado, sobre todo en los 2 gobiernos del presidente Danilo Medina, prácticamente pero está en la no quiebra. Se refiere a eso, no se refiere a eso. Bueno, está en la quiebra prácticamente. Dice el presidente Leonel Fernández en su artículo que en el 2019 se importaron 3.130 millones de dólares de productos agropecuarios y para el 2022 solamente 2.000. Eso quiere decir que el 2019 duplicó lo que se ha hecho hasta ahora, que ha habido un decrecimiento extraordinario y ha sido golpeado. Dice que estamos incluso importando arroz, pollo, gallina, azúcar, habichuela, leche, pan, todo estamos importando, porque prácticamente el sector agropecuario ha caído por el piso, dice el presidente Fernández. El sexto pecado es la inseguridad ciudadana. La delincuencia, según el presidente Fernández, se ha adueñado del país y el gobierno no ha tenido un plan claro, preciso, pero sobre todo eficaz para enfrentar la inseguridad ciudadana. Y finalmente, el séptimo pecado, que dice el presidente Fernández tiene la reelección, es el deterioro de los servicios públicos. Y es cierto, señores, ha habido, lamentablemente, en la mayor parte de los servicios públicos que tienen que ver con educación, con salud, con energía, con agua y transporte, ha habido una caída en la eficacia extraordinaria, demoledora, sorprendente y dolorosa para la población. Dice finalmente el presidente Fernández que esto ha llevado a que ha habido una conducción incorrecta de la vida pública nacional y que él espera que estos 7 pecados capitales de la reelección sean base fundamental para que a partir de las próximas elecciones haya un cambio en la conducción del país. Esa es la evaluación que hace el presidente Fernández y yo creo que tiene razón en estos 7 pecados capitales de la reelección. Bueno, tenemos en la línea telefónica